Me van a meter en cana por mirar una serie de forma ilegal por Stremio. Me van a romper el orto. Eso es lo que dijo un amigo mío luego de que le llegara por mail una notificación de infracción de copyright por parte de Paramount. Viacom, CBS, qué sé yo, el conglomerado de empresas. El mail que contenía la notificación en realidad no lo enviaban ellos, sino que se lo reenviaba su proveedor de internet, Starlink. El mail se lo reenviaba Starlink, su proveedor de internet. Y todo fue muy rápido, prácticamente en el mismo instante en el que mi amigo le daba play a un capítulo de la serie Yellow Jackets, le llegaba el mail. Encima Yellow Jackets, no vale la pena. Y este es el documento en cuestión y va a ser nuestra guía en todo este video. Vamos a ver cuáles son los datos que da Paramount que teóricamente identifican a la persona. Y vamos a tratar de entender qué son. ¿Qué es una dirección IP? ¿Qué es un puerto? ¿Qué carajo tiene que ver BitTorrent en todo esto? ¿Y cómo hizo Paramount para encontrar esta IP? ¿De dónde la sacó? ¿Y por qué fue Starlink el que envió el mail? Elon Musk, vamos a darnos. Y finalmente, ¿a Nisman lo mataron? No, eso es de Damián Cook. Son muchas preguntas, pero acá vamos a tratar de responderlas todas. Y la idea es llegar al final del video con todos los sucesos que ocurrieron desde el momento en el que mi amigo le da play hasta que le llega el mail. Y para entender eso tenemos que tocar muchos temas. El primero tiene que ver con esto, con las direcciones IP y el puerto. Vamos a ver cómo funciona todo esto de las redes e internet. Arranquemos. En general todo el mundo sabe más o menos lo que es una dirección IP. Una dirección que sirve de identificador del dispositivo para mandar, comunicarse a través de internet. Pero vamos a ver un poquito más cómo funciona esto. Imaginemos un caso muy simple. Estamos en nuestra casa con nuestra computadora y queremos googlear algo. Abrimos el navegador Chrome y tiramos un cable directamente hacia la máquina que tiene la página de Google. Creamos un paquete de información con el pedido y lo enviamos. Del otro lado del cable está la máquina, así que le va a llegar bien. Y va a crear un paquete con la respuesta, que es la página. La manda por el cable y al otro lado, como estamos nosotros, nos llega perfecto. Muy bien, pero la realidad es completamente diferente, ¿no? Lo que tenemos en el medio es una gran distancia separando ambas máquinas y una nube mágica llamada Internet, a la que no solo nos conectamos nosotros, sino un montón de otros dispositivos. Así que ahora necesitamos una dirección. Ahí entran las direcciones IP. Saquemos todo lo que sobra, a ver, y veamos qué hay en el medio. Tenemos un router en nuestra casa y seguro un router en la casa de Google. ¿Dónde entra el proveedor de internet? El ISP. Acá. Es el intermediario que puso los equipos, los cables para que nos conectemos. Ahora, internet no es una nube mágica, sino que está formada por un montón de equipos también y conexiones y cables y etc. Ahora la máquina, si quiere hacer el pedido, tiene que crear un paquete IP, donde va a poner dirección de origen y dirección de destino, como si fuera una carta, y lo manda. Primero va a pasar por el router de la casa, después va a pasar por los equipos del ISP y después va a llegar a la infraestructura de internet, donde un montón de routers se lo van a ir pasando como un pasamanos hasta llevarlo a destino. Bien, llegamos a destino. Ahí la máquina va a tener que crear el paquete de respuesta, donde va a poner su propia IP como origen y la que vino como origen en el paquete del pedido como nuevo destino. El paquete sale, pasa por internet, se conmuta y llega hasta nosotros. Una aclaración, los paquetes son bastante pequeños en tamaño, por lo cual uno cada vez que hace algo manda más de un paquete. Bueno, hasta ahí la dirección IP, que ya más o menos todo el mundo conocía. Pero lo que menos se conoce es el puerto. ¿Para qué sirve? Sirve para identificar diferentes conexiones adentro de la máquina, porque bueno, en general tenemos un montón de programas corriendo dentro de la máquina que se conectan a internet a la vez. Veamos cómo sería un pedido utilizando los puertos. Ahora en nuestra computadora hay un montón de programas y cada uno tiene asignado su respectivo puerto. Ahora el pedido de Chrome lo tenemos que meter primero en un paquete más chiquito que se llama segmento TCP, donde ponemos puerto de origen y puerto de destino. Pero antes de salir a la red tiene que envolverse en un paquete IP como antes, con IP de origen y IP de destino. Esto se llama encapsulamiento. La máquina de destino recibe el paquete y manda el contenido al puerto que le corresponde. El puerto 80, en este caso donde hay una aplicación, un servidor web, que va a crear la respuesta del mismo modo que nosotros. Va a tener que poner puerto de origen y puerto de destino
y luego encapsular eso en un paquete IP con IP de origen e IP de destino. Lo envía, llega a nuestra máquina, la máquina lo abre y lo envía al puerto correspondiente donde está nuestro navegador Chrome. De todo lo relativo a comunicarse a través de las redes, creación del paquete, creación del segmento TCP y todo eso, se encarga el sistema operativo directamente. Y también se encarga de la gestión y la asignación de los puertos, ¿no? Cuando un programa quiere empezar a escuchar ahí en un puerto, tiene que pedirle al sistema operativo y el sistema operativo ve si se lo asigna o no. Ahora, las direcciones IP, ¿quién las asigna? No puede ser el sistema operativo de mi máquina. Tiene que ser alguien que esté arriba de todos. Bueno, por ahora vamos a dejarlo en que te lo asigna tu proveedor de internet. En este caso, Starlink. Pero ya vamos a hablar de eso en detalle más adelante. Bueno, ya tenemos las primeras respuestas. ¿Qué es una dirección IP y qué es un puerto? Por lo pronto vamos a seguir con Paramount y cómo hizo para obtener esa dirección IP. Para responder eso también vamos a responder qué significa este otro dato del documento, el protocolo BitTorrent. BitTorrent es un protocolo creado en el 2001 por un muchacho llamado Bram Cohen, con la idea de compartir archivos grandes. Este método nuevo se oponía directamente al método tradicional de descarga directa, ¿no? Cuando uno va a un sitio web, le da clic al botón descargar y el archivo empieza a descargarse desde el navegador, que es más o menos así. Cuando descargamos un archivo por descarga directa, el mecanismo es similar al que ya te mostré. Nuestra máquina se conecta a otra máquina en algún lugar del mundo y le pide el archivo. La máquina parte el archivo en pedacitos y lo manda en varios paquetes hacia nosotros. Este tipo de conexión de arquitectura se llama cliente-servidor, donde nosotros tomamos el rol de cliente y la otra máquina el de servidor. El servidor además provee a muchos más clientes además de nosotros. Esta arquitectura tiene inconvenientes relacionados con la centralización del servidor. Son varios los problemas, pero el principal es que es un punto único de fallo. Es decir, un día va el FBI porque ahí había archivos de dudosa legalidad y ¡pumba! Le pone una faja de clausura y ahí quedan todos los clientes en bolas. Por eso es que cuando Bram Cohen diseñó el protocolo BitTorrent no utilizó una arquitectura cliente-servidor, sino una arquitectura de red de pares, llamadas en inglés peer-to-peer o P2P. En una red P2P ya no hay roles cliente y servidor. Acá ahora el único rol es ser un par más y todos tanto descargan el archivo como lo comparten. Las jerarquías han sido abolidas. Acá somos todos iguales. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Dicho esto, ahora veamos cómo es el procedimiento para descargar un archivo desde BitTorrent. Yo sé que si estás acá entendés más o menos cómo funciona esto de BitTorrent, pero te lo voy a explicar por las dudas. Lo primero que necesitas para utilizar la red BitTorrent es un programita que conozca el protocolo, lo que paradójicamente se llama cliente. Y hay muchos, ¿no? BitTorrent, Transmission, este otro que no sé si se llama MuTorrent, uTorrent, MicroTorrent, qué sé yo. El verde. Una vez instalado el programa, el proceso sería más o menos el siguiente. Necesitamos un archivo .torrent que lo podemos obtener de cualquier lado, pero en general se obtiene de un sitio web que los ofrece, como Pirate Base, ITS, FitGirl Repax, ya los conocés, no te hagas el boludo. El .torrent lo abrimos con nuestro cliente BitTorrent, que va a extraer mucha data importante para compartir el archivo de ahí. Pero lo que nos importa es esto, la URL del tracker. Los trackers son servidores centralizados que mantienen registro de los archivos que se están compartiendo y las IPs de todas las máquinas que lo están compartiendo. Nuestro cliente BitTorrent se comunica con el tracker y le dice: che, quiero compartir este archivo yo también. Dame las IPs de los demás muchachos. Una vez con las IPs, nuestra máquina se comunica con todas y empieza a formar parte de lo que se llama el enjambre, un grupo, una red que comparte el archivo. Pequeña aclaración, que ya te habrás dado cuenta. Hay dos mejoras que se hicieron al protocolo BitTorrent, que son los Magnet Links, que es lo que ya prácticamente reemplazaron a los archivos .torrent, y la DHT, que intenta reemplazar a los trackers. Para los propósitos de este video son prácticamente lo mismo que ya comenté, así que no me voy a meter en eso, pero si te interesa, y deja un comentario y lo hablo en otro video. Ahora, vos podrías preguntarme con muchísima razón, ¿qué poronga tiene que ver esto con todo lo que estamos viendo? Si el muchacho teóricamente estaba usando Stremio. Ya vamos.
Vos, si no conoces Stremio, es esta aplicación. Es una aplicación de visualizar contenido bajo demanda. Tipo Netflix, Apple TV, etc. La cosa es que con un plugin en específico llamado Torrent.io se pueden obtener el contenido a través de la red BitTorrent. Todo gratarola y bueno, infringiendo quizás algunas leyes de copyright. Está mal, muy mal, no hagan eso. Es decir, en el fondo, aunque no lo aparente, termine siendo un cliente BitTorrent. La única diferencia con los otros clientes, como por ejemplo BitTorrent, es que en vez de mostrar una barrita de descarga del archivo, Stremio te lo transmite directo a un reproductor de video y te da un montón de herramientas de gestión de catálogos, subtítulos, etc. ¿Al resto de los participantes del enjambre les importa esto? No, para nada, ni siquiera se enteran. Y esto es importantísimo respecto a los protocolos. Son protocolos de comunicación. Las reglas están referidas a cómo se comunican los dispositivos. Entonces, lo que vos hagas por detrás o por fuera de eso, a nadie le importa. Es que al fin y al cabo tampoco podrían saber qué es lo que estás haciendo por detrás. Bueno, entonces ya podríamos tener una primera teoría sobre cómo obtuvo Paramount la IP. Si prestaste atención te habrás dado cuenta que esto es totalmente público. Entonces una primera teoría sería que Paramount va a los trackers que tienen la información de archivos que infringen derechos de autor y les pide directamente quiénes están compartiendo el documento. Pero esto no es tan automático y vimos que el proceso fue prácticamente instantáneo. Es que hay una manera más fácil de hacer esto. Su propio cliente BitTorrent, un cliente alternativo que en vez de mostrar barritas de descarga o reproducir videos, sea un buchón serial. Cada vez que le llega un pedido para compartir el archivo, el programita extrae la IP y el puerto del paquete, registra ambas cosas en un documento de infracción de copyright junto con la fecha y hora exactas y manda el mail al dueño de la IP. Bueno, ¿y quién es el dueño de la IP? ¿Yo soy el dueño de la IP? Bueno, no. Ya dijimos que la asigna Starlink. Así que sí, el dueño de la IP es Starlink. Y vas a ver por qué. Porque el esquemita este que te mostré al principio no es el real. Esto es una simplificación y está más cerca a lo que se pensó que iba a ser Internet cuando se diseñó allá por los años 70. Pero en el medio se complejizó, principalmente por un pequeño problema. El formato de las direcciones IP. Miremos la dirección IP. Es esto. Son 4 números de 8 bits o un número de 32 bits. Van desde 0000 hasta 255, 255, 255, 255. Y hay un total de este número, 4.000 y pico millones. Entonces la cantidad de direcciones posibles es limitada. Por lo cual se administran a través de organismos internacionales que la van asignando según las regiones. Y en general asignan bloques de direcciones con muchas direcciones a los ISP para que las utilicen y se las den a sus clientes, entre otras cosas. Ahora, pensemos en este número, 4.000 millones y pico. Y miremos qué dice Google de cuánta población mundial hay. 8.000 millones. Bueno, aunque no todos estén conectados a internet, ¿cuántos dispositivos hay? ¿Cuántos sitios web? ¿Cuántas computadoras, celulares? Los focos de mi casa. Bueno, la cuenta es muy sencilla, las IPs no alcanzan. Y de esto, los que diseñaron todos los protocolos y toda esta cuestión se dieron cuenta bastante rápido, ¿no? Ya en los 90 se crearon otros mecanismos en el medio que permitían ahorrarnos IPs. Y principalmente son dos. El primer mecanismo que voy a mencionar se llama NAT, Network Address Translation, traducción de direcciones de red. Y lo importante es que divide ahora las direcciones en dos tipos, en públicas y privadas. Las privadas no funcionan en cualquier lugar, funcionan en ciertas regiones que llamamos redes privadas, como por ejemplo la red de tu casa. Veamos un ejemplo y vas a entenderlo perfecto. Tenemos varios dispositivos, compu, celular y tele. Cada uno tiene su propia dirección IP. Y todos se conectan al router, que también tiene una dirección ahí en la casa. Fíjate que todos arrancan con 192, 168, etc. Estas son IPs privadas, funcionan acá en la casa, pero no funcionan hacia afuera. Por eso si con el aparato que estás usando ahora o cualquiera de tu casa vas y mirás la dirección IP, te va a dar una dirección como esas, las que empiezan con 192, 168, etc. El que sí tiene una dirección que funciona hacia afuera es el router. Ahora, cuando un aparato de la casa quiere mandar efectivamente un paquete hacia afuera, pasa por el router y este le saca la IP de origen porque es privada y no sirve y pone la suya propia como origen. De este modo, cuando el destinatario responda,
la respuesta le va a llegar a él. Entonces, cuando la respuesta llega, va a estar su IP como IP de destino. Tiene que hacer lo inverso, sacar esa IP y poner la IP privada del dispositivo final, la correcta. Muy pillo el router, ¿eh? Con esto se acaba de ahorrar todas las IPs de la casa. Ahora, fíjate la consecuencia de esto. La red de tu casa ha quedado oculta detrás de un patobica llamado router. Cualquiera que llegue ahí a la puerta de la red, al router, y le dice, ¿quién hay acá adentro? ¿Qué direcciones IP hay? El router dice, vos dame el paquete que yo me encargo, vos no te metas. Porque el router es picante cuando quiere. No es joda el router. Por eso si la IP la querés obtener, por ejemplo, desde internet, vas al navegador a Google, por ejemplo, y le preguntás What's my IP address, o algunos sitios como los test de velocidad, te va a dar una IP que no es la misma que obtuviste desde el dispositivo mismo. Porque esta es la pública y la otra era la privada. Y accediendo desde cualquier dispositivo de tu casa, te va a dar la misma IP pública. Porque todos los dispositivos están escondidos detrás del router. Bien, pero entonces, ¿qué hice yo? Dije, no vaya a ser que estos se confundieron de IP y nos hicieron cagada. Así que fui a la casa de mi amigo y pregunto la IP pública a través de Google y veo que no coincide con la del documento. Entonces confundieron, efectivamente yo tenía razón. Más no, porque las IPs pueden cambiar. Y esto es gracias a otro mecanismo para ahorrar direcciones IP, el protocolo DHCP. Imaginemos que estamos en nuestra casa y prendemos la compu. La compu cuando se despierta no sabe su IP, está como boluda, como si se despertara una siesta de 6 horas. Entonces le pide al router que le asigne una IP. El router tiene una tablita con cierto rango de direcciones que puede asignar. Elige una, anota en la tablita a quién se la dio y se la manda. Este identificador que está acá, que dice Mac, es otro identificador en el que no me voy a meter porque no importa para este video, pero es un identificador del dispositivo. Listo. De ahora en más, la notebook, cada vez que mande un paquete IP, en el origen va a poner esa dirección. Ahora imaginemos que se apaga el celu, por ejemplo. Esa IP se libera. Y este es un gran beneficio de esto, que las IPs dejan de quedar atrapadas en aparatos que no la están usando. Por eso si ahora, por ejemplo, se prende la tele y pide una IP, el router puede ir y asignar esa que se acaba de liberar. Pero esto ocurre en nuestra casa, que son IPs que ya son privadas y ya están ahorradas, digamos. Lo importante pasa de acá para afuera, porque el router de nuestra casa está conectado a un router del ISP, que además gestiona a varios clientes. Y este es el que le asigna la IP también dinámicamente. Y a este router del ISP también se le asigna dinámicamente la IP. Por eso la pública también te puede cambiar cada cierto tiempo. Bien, obviamente además de las direcciones dinámicas siguen existiendo direcciones IP fijas que las asignan directamente los organismos a ciertos servicios y cosas que son muy importantes, o sitios web que quieren tener siempre la misma dirección IP. Como por ejemplo hay una muy famosa que es el 8.8.8.8, que es el servidor de DNS de Google. Y bueno, el camino ha sido largo, pero ya casi estamos llegando al final. Lamentablemente tengo que volver al puerto, porque ya expliqué lo que es el puerto, pero ¿por qué está el puerto en el documento ese? Si es simplemente un identificador de adentro de la computadora. Y ya con la dirección IP del router podría identificar directamente a la persona. Bueno, es que hay algo suelto por acá. Viste que te dije que en NAT el router recibía los paquetes y les cambiaba la IP, y cuando le volvían él se encargaba de distribuirlos a cada uno. Pero lo que nunca dije es cómo hacía para identificarlos. Si no se guardó ninguna otra información, no tendría manera de saber que este paquete que le vino era para el celular, que este otro era para la compu. Bueno, es que hace un trucazo. No solo cambia la IP de origen del paquete, sino también el puerto, y usa ese puerto como un identificador de la máquina. Le llega un paquete y mira la IP y puerto de origen. Va a su tablita y le asigna un nuevo puerto. Pongamos en este caso el 7777. Pone su propia IP como IP de origen y ese puerto como puerto de origen. Y manda el paquete para afuera. Cuando el paquete vuelve, mira el puerto de destino, el identificador. Entonces con eso va a la tablita y obtiene
la IP y puertos originales, la setea y manda el paquete al equipo destino. Bueno, pero igual es lo mismo, o sea, este es el router de nuestra casa, entonces ¿qué le importa a Paramount tratar de distinguir el dispositivo exacto que hizo la macana? Si total lo que le importa es el cliente en sí. Ah, es que hay algo que no te dije. Miremos de nuevo el esquema de situación. Partamos desde nuestra casa con nuestro router que tiene esta IP hacia afuera y sabemos que está conectado a un router del ISP que además provee también a otros clientes. Y vos mirás esto y decís, esto es igual que lo que pasa en casa. Si en casa ahorrábamos direcciones usando NAT, ¿por qué no lo hacemos acá también? Efectivamente es lo que se hace. Y esto se llama CGNAT, Carrier Grade NAT. Todas las direcciones de los routers de las casas también son privadas. Por eso yo siempre decía que el router tenía una IP hacia afuera, no decía que era pública. Porque la IP pública verdadera está acá, en el router del ISP. Y si la ves conocida es porque esta sí es la IP que aparece en el documento. Y el puerto es un puerto que en algún momento tuvo que estar en esta tablita NAT para identificar alguna de las casas. Con todo lo que vimos podemos darnos cuenta que con solo el paquete Paramount no podría haber identificado ni por asomo a la persona infractora. La persona infractora está oculta detrás del CGNAT, que hace que varios clientes compartan la misma IP a la vez. Además, como las IPs van cambiando, también van cambiando estos clientes. Entonces lo que hacen es enviarle la notificación al proveedor de internet para que éste se encargue de enviársela al infractor. Ahora, ¿el ISP está obligado a hacer esto, a cooperar de este modo? Bueno, dependiendo de las regulaciones, sí. Estados Unidos sí obliga. Y Starlink es una empresa de Estados Unidos, aunque opere en todo el mundo. Y seguramente, como hacen las empresas que operan globalmente en general, ya tienen el proceso ajustado para la regulación más estricta, que es la de Estados Unidos. Lo que sí están obligados en general en todo el mundo los ISP es a guardar registros históricos de cierta información sobre el tráfico de los clientes y las direcciones IP que van asignando. De modo que si viene la justicia en algún momento a requerir esa información, esté disponible. Estos registros históricos en general lo hacen todos los sistemas de todos modos, se llaman logs. Dicho esto, llegamos al final. Vamos a ver qué fue exactamente lo que pasó desde el momento entonces que mi amigo le dio play a ese capítulo de Yellow Jackets hasta el momento en el que le llegó el mail. Mi amigo estaba muy tranquilo en su casa utilizando la aplicación Stremio y decide darle play a un capítulo de la serie Yellow Jackets. Esto, gracias al plugin Torrent.io, desencadena un pedido hacia la red BitTorrent. Se mandan un paquete IP que llega al router de su casa, que cambia la IP y el puerto de origen aplicando NAT, porque esa IP privada de la casa ya no sirve de ahí en más. Esta IP todavía no es pública. El paquete se envía hacia el próximo router, que es un router del ISP, que hace lo mismo, cambia la IP y el puerto de origen, porque aplica CGNAT. El paquete de ahora en más ya tiene la IP y puertos finales. Atraviesa todo internet y llega a una máquina donde está corriendo un cliente BitTorrent no del todo normal, que lo que hace es extraer la IP y el puerto del paquete y el instante de tiempo exacto y lo pega en un documento de notificación de infracción de copyright. Lo pega en un mail y lo manda al dueño de esa IP, que es Starlink. Al llegar el mail se desencadena un proceso automático. Crean un nuevo mail dirigido hacia el cliente mismo, adjuntan la notificación de copyright y buscan, gracias a esos datos, quién es el cliente. Primero van a ver qué router de ellos tenía asignada esa IP en ese momento dado. Gracias a los registros históricos lo encuentran. Revisan los registros históricos de NAT de ese router exacto y miran qué IP correspondía con el puerto del documento. Luego van a la tabla de DHCP para ver qué router exacto tenía esa IP asignada, llegando al router de una casa, la casa de mi amigo. Identificado el cliente, lo único que quedaba era enviarle el mail. Una aclaración, la idea del video es entender por lo menos cómo funciona todo esto de las redes y entender qué tan expuestos estamos, sobre todo si estás usando BitTorrent. ¿Hay una solución más privada para esto? Bueno, si tuviera un sponsor sería el momento exacto de meterlo, pero no lo tengo. Pero bueno, obviamente la solución es una VPN. Pero en el caso específico de los torrents hay otra solución más barata que se llama Real the Breed y también oculta al usuario final. De estos dos temas seguramente hago un pequeño video en un futuro explicando, así aprovecho estas animaciones que hice en Unity y viste cómo es. Y eso es todo.
todo. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo porque este video me costó un montón hacerlo. Mucha edición, regrabaciones, pero bueno, quedó lindo dentro de todo. Así que nada más, si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y etcétera.